precisamente porque estamos en época electoral debido al proceso que se va a desarrollar el próximo 22 de abril, como está establecido hasta el momento. Según información que ya ha sido reflejada a través de los distintos medios de comunicación, la encuestadora había tomado una muestra que me gustaría ya, incluso cuando demos la bienvenida, a comenzar por allí, en el que se indica que 56,3% de los venezolanos volvería, según la encuestadora, a votar por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Vamos a dar entonces la bienvenida y comenzar por ese tema. ¿En cuánto tiempo se hizo esta muestra y a quiénes abarcaba? ¿Se hizo con profesionales en sus lugares de trabajo? ¿Se hizo a nivel de hogar, de calle? Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y aprovecho la oportunidad para saludar a la teleaudiencia que nos acompaña. Este estudio correspondiente a ICS se levantó directamente en los hogares de los venezolanos desde el pasado 20 de enero hasta el 4 de febrero. Y es importante destacar que se hizo con una muestra nacional de 2.500 entrevistas, con un margen de representación a nivel municipal del 75%. ¿Qué quiere decir esto? Que es una encuesta que se realizó no solamente en los municipios capitales, sino que abarcamos el 75% de los municipios a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que los resultados de este estudio se van a aproximar muy de cerca a la realidad social de los próximos meses, en el que les vamos a hablar tanto a un sector del espectro político, dícese de la oposición, el sector independiente o voto utilitario, que es la mayoría del electorado hoy en Venezuela, y los sectores que se decantan a favor del gobierno del presidente Maduro. Yo en unas declaraciones que usted dio precisamente sobre esto, decía, cita textual, según lo que pude consultar a través de distintos medios de comunicación, cito, es un hecho que el presidente Maduro va a ser reelecto para estas elecciones. ¿No es temerario un poco decir eso? Lo pregunto además porque usted representa una encuestadora que debería ser objetivamente imparcial. ¿Cómo ve ese tema y por qué considera, más allá del muestreo que ha hecho a través de su encuestadora, que puede ser así cuando, por ejemplo, podemos observar en la calle protestas por el alza del pasaje, por el alto costo de la vida, por la falta tal vez de medicamentos y de medicinas en el país desde hace ya un tiempo atrás? ¿Cómo se puede entender que la gente quiera votar por el mismo modelo de gobierno cuando está teniendo una realidad de calle que no es nada fácil para el consumidor y para el venezolano en general? Claro, este estudio no desconoce la realidad social en cuanto que para todos los sectores es evidente que existe una crisis profundamente sensible en lo económico. Y vinculado al tema económico, que es importante decir que el factor económico define el mapa político en Venezuela. Y quisimos preguntarle a la opinión pública cuál era el principal problema que actualmente se presenta en la sociedad. Y encontramos que pese a los esfuerzos desarrollados por el gobierno en materia del CLAP, que le llega de una u otra forma a 20 millones de habitantes, la política esta de bonificación en distintas dimensiones a partir del carnet de la patria, no ha logrado revertir la percepción que tiene la opinión pública de que el principal problema en el país son las variables de carácter económico. De hecho, el 39,7% de los entrevistados afirma que el desabastecimiento es su principal problema hoy en sus hogares, seguido de la inflación con un 24,4% y la corrupción con un 11,4%. Entonces, ¿ha habido algunos esfuerzos por parte del gobierno? Sí, pero no han cambiado la percepción de la opinión pública de que el principal problema es el tema económico. Ahora, vinculando esto a lo electoral, vinculándolo al proceso de diálogo, en la segunda variable quisimos preguntarle a la gente cuán importante es que entre los sectores, tanto de gobierno como de oposición, logren establecer acuerdos concretos en función de las dinámicas y las realidades y las necesidades de la población en el día a día. Y encontramos que muy importante, el 74,4% de los entrevistados considera que es muy importante, medianamente importante el 6,9%, esto nos da un conjunto del 81,3% de los venezolanos, esto quiere decir voto utilitario, independiente, sector opositor y sector gobierno, quieren que se llegue a un acuerdo entre los distintos sectores del país. Pero ¿en qué se debe fundamentar este acuerdo? Y esto es fundamental. Veeduría internacional. Se necesita que exista una participación de organismos internacionales, como bien lo dijo el señor Maduro, creo en su momento,
creo que de la Organización de las Naciones Unidas, alguna representación, y distintos sectores de la sociedad civil que den garantía de que los resultados que se den el 22 de abril sean aceptados tanto por la comunidad nacional como por la comunidad internacional. El segundo elemento, quieren que los distintos sectores dejen de pelear. La gente está cansada de la diatriba política, está cansada de que todo sea en el marco de las negociaciones entre sectores o cúpulas y no se discuta en lo concreto cuáles son las dinámicas o las propuestas para solucionar las dinámicas de la cotidianidad, es decir, el tema inflacionario, el tema del desabastecimiento, entre otros elementos fundamentalmente vinculados a lo económico. Ahora, en esa misma pregunta encontramos que el 16,2% considera que no se va a llegar a ningún acuerdo, que no es importante. Y ese 16,2%, y es meritorio mencionar, representa el sector más radical de la oposición, que en su momento se la jugó con dinámicas de calle, de protestas, algunas pacíficas, otras no, pero que de una u otra forma se sienten defraudados, se sienten desorientados por parte de las líneas o las dinámicas políticas asumidas por la Mesa de la Unidad Democrática. Ahora, viendo todo este panorama, sobre todo en el aspecto económico que ha golpeado tanto al bolsillo del venezolano, además de lo que no consigue en la calle, ¿por qué cree que esa percepción, según lo que usted está diciendo, no ha cambiado para ir a las elecciones presidenciales? ¿Cuál es el motivo específico, si lo maneja, si cree tener, digamos, la palabra específica para ello? La principal responsabilidad de que técnicamente hoy sea prácticamente un hecho la reelección del gobierno independientemente de cuál fuera el candidato. En este caso hay que decir que todo el marco de las guarimbas, la violencia y la implementación del CLAP y junto al Carnet de la Patria le ganaron al presidente Nicolás Maduro el tema de la reelección. Ahora, que es importante mencionar que la oposición victimizó al señor Nicolás Maduro de cara a la opinión pública. Importante lo que está diciendo. Vamos a abrir también nuestra cuenta Twitter, @primerapágina, para que usted escriba y si quiere hacer alguna pregunta a nuestro invitado, quien, como saben, es director de la consultora ICS. Con todo gusto las vamos a leer en pantalla, siempre en el marco del respeto les pedimos. Vamos a hacer a las 7:41 de la mañana una pausa aquí en Primera Página y enseguida regresamos, no se aparte. Usted está viendo Primera Página.